Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y el espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe.
Is this still a thing? Porque seguimos comprometidos con la inclusión. Reconocemos la importancia de la lengua de señas y el aporte de la comunidad sorda en nuestra cultura. Porque las lenguas de señas nos unen. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Intersignos, un programa dedicado al colectivo de personas sordas. Presenta Daniel Buñuelo. Características del programa. Audio, español. Subtítulos, español. Hola, bienvenidos al programa Intersignos. Hoy hablaremos de la educación de las personas sordas. Os presento a las dos invitadas sordas de hoy. Empezaremos con la primera pregunta. Ambas trabajáis como profesoras, pero antes me gustaría que nos explicarais cómo fue vuestra escolarización. ¿Qué dificultades tuvisteis? Hola, os explicaré mi experiencia educativa. Crecí yendo a un colegio en modalidad de integración porque vivía en un pueblo de Osona y en aquella época no existía la modalidad bilingüe. Entonces, siempre he estado integrada en un colegio siendo la única persona sorda. En esa época de mi infancia, paralelamente, acudí a otro centro especial para sordos, pero de enfoque oralista, que se llamaba CRAL, y este es su signo. Alternaba mi educación en ambos centros. En el CRAL se trabajaba principalmente el habla, la lectura, la escritura. Posteriormente fui mejorando y empecé a pasar más tiempo en el colegio ordinario. Y entonces era la logopeda quien se desplazaba hasta el colegio para continuar el tratamiento logopédico hasta acabar la EGB. Entonces continué cursando la FP. Como en esa época no había intérpretes ni bilingüismo, continué mi educación integrada con oyentes y con el apoyo de la logopeda. Cuando terminé la FP, continué estudiando en la universidad y se dio la misma situación. Empezaba a haber bilingüismo en algunos colegios, pero para mí ya era tarde. Y también había intérpretes, pero no había recursos. Y cada uno tenía que hacerse cargo de los gastos del intérprete. Era demasiado dinero, por lo que continué contando con el apoyo de la logopeda. Nací sorda en una familia de oyentes. En aquella época había colegios para sordos y a los 3 años fui a uno, el CRAS de Sabadell. En aquella época no existía el bilingüismo y la educación se centraba en el modelo oralista. Crecí y a los 7 años tuve una integración partida, es decir, por las mañanas iba al CRAS y por las tardes a un colegio con oyentes. En este otro colegio
Tuve que esforzarme mucho porque el nivel era muy alto y lo conseguí no gracias al oralismo, sino gracias a mi esfuerzo personal y al gran apoyo de mi familia. Después estudió FP durante 5 años y fue realmente duro porque era la única persona sorda de la clase e hice un esfuerzo enorme porque quería ir a la universidad. Durante estos 5 años no me dieron recursos y tuve que buscarlos fuera, haciendo clases con un profesor particular para acceder a los contenidos y así también con una logopeda para trabajar la comprensión escrita y el habla. No pude acceder a la universidad e hice COU, pero repetí porque era joven y me gustaba salir de juerga con los amigos. Al acceder a la universidad tuve grandes problemas porque los profesores creyeron que no podía ser una profesora siendo sorda y quisieron expulsarme. Al final conseguí quedarme y los profesores me dijeron que si suspendía tendría que dejar los estudios. Les respondí que obviamente, al igual que el resto de los estudiantes. Tenía que copiar los apuntes de mis compañeros, que solían ser distintos, por lo que tenía que copiarlo todo y después aclararlo con mi profesor particular. Las personas sordas que acceden a la universidad no solo tienen que hacer un esfuerzo doble, sino muchísimo superior. Y no es gracias a la lengua oral que tenemos éxito, sino gracias a nuestro esfuerzo y empeño personal. Muy bien, acabé la universidad y ya como profesora para poder trabajar con niños sordos debía tener la titulación de logopedia, por lo que tuve que hacer otro enorme esfuerzo para sacármelo. Actualmente trabajo con niños sordos en modelo bilingüe que antes no existía. Ha salido el tema de la educación bilingüe, que, como bien sabéis, cada vez se imparte en más colegios. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre el modelo de educación bilingüe y el modelo de educación oralista. ¿Nos lo podéis aclarar? Josep Pla es un colegio especial para sordos. Dentro hay educación infantil, primaria y secundaria, cubriendo la franja de edad de los 3 a los 18 años. Josep Pla es un centro educativo con 3 tipos de agrupamiento en función de las competencias y las necesidades educativas individuales de cada alumno. El primer grupo sigue un currículum ordinario y los libros de texto y en contadas situaciones se hacen algunas adaptaciones, pero no son significativas. El segundo grupo, el B, sigue un currículum adaptado. Se trata de aquellos alumnos que anteriormente han fracasado en escuelas ordinarias, han llegado tarde al centro o tienen ciertas dificultades para seguir un currículum ordinario. Y el tercer grupo atiende lo que son las necesidades educativas especiales. Son aquellos alumnos que además de la sordera tienen discapacidades añadidas, por ejemplo, ceguera, parálisis, retraso mental. El modelo de educación oral. La mayoría de niños sordos tienen padres oyentes que optan por una educación en la que los niños usen la misma lengua que ellos, lo que significa el oral, en este caso, el catalán. Creen que los hijos pueden aprender la lengua oral para poder comunicarse bien con ellos. Realmente estos padres no se dan cuenta que el niño tiene limitaciones en la audición y si deben buscar otros recursos diferentes, en vez de solamente enfocarse en que el niño pueda hablar para comunicarse con los padres. Es posible el desarrollo gracias al contexto, a sus posibilidades físicas y psíquicas, los métodos tecnológicos. Algunos evolucionan bien, otros evolucionan pero con dificultades, otros evolucionan pero con una gran diferencia en el lenguaje, algunos les influye en la autoestima y en el desarrollo de la personalidad, etc. Por el otro lado, hay el modelo bilingüe. Hay padres que tienen muy claro que para que el niño se desarrolle bien, debe tener acceso completo a la información. Gracias a la lengua de signos, que es muy visual, ayuda a que el desarrollo sea más fácil. Exactamente igual que el de un niño oyente en la lengua oral y un niño sordo con la lengua de signos. Depende de la edad en que empiece. En el bilingüismo se usa la lengua de signos y la lengua que aprende la mayoría, el catalán y el castellano. Significa que se usan las dos lenguas de forma simultánea. En algunas ocasiones el desarrollo de la lengua de signos es más rápido que el de la lengua oral, pero después se equiparan. Cuando los padres que optan por una educación oralista, el niño se integra en una escuela ordinaria con niños oyentes. Cuando optan por una educación bilingüe, deben buscar un centro especial donde se imparta para poder llevarlo allí, porque hay los recursos humanos necesarios para su desarrollo.
Ya hemos hablado del bilingüismo y del oralismo y me gustaría profundizar un poco más y hablar de la educación bimodal. Me gustaría saber si supone una ventaja para el aprendizaje de la lectura el movimiento labial acompañado del signado. A la pregunta de si el bimodal supone una ventaja, te puedo decir que sí, pero que al mismo tiempo también es negativo, al igual que pasa con el bilingüismo. Me has preguntado en relación a la lectoescritura y es un tema muy delicado. Hay que prestar atención a la lengua, pero también a otras asignaturas, como sociales, ciencias naturales, matemáticas, siempre relacionado con la lengua. El problema del bilingüismo está en que se usa la lengua de signos catalana, así como el catalán escrito y hablado. Como se hace signado, para poder comprender mejor los textos y poder expresarse mejor por escrito, debe seguir la estructura de la lengua oral y para ello debe usarse el bimodal. Sin el bimodal no aprenden, ya que en el signado se pierden algunas palabras del oral, artículos, preposiciones, pronombres, que se tienen que aprender. Algunas veces debe usarse el bimodal y el bilingüismo al mismo tiempo, de forma integrada, porque si no, no funciona. Tampoco digo que deba oralizarse todo el signado, pero ambas técnicas ayudan a mejorar la estructura, la lectura y la expresión. Aunque si se trabaja la lectura para mejorar la comprensión, se pueden retener los contenidos para después adaptarlos al signado, pero si se quieren expresar por escrito se deben tener en cuenta los elementos que están relacionados. Voy a añadir algunas cosas a la explicación sobre el bimodal. Se trata de un apoyo para el seguimiento de la estructura. Cuando un signo ya queda claro, entonces se explica su significado en lengua de signos para que el niño lo entienda el concepto de forma clara. Después se le explica al alumno las diferencias estructurales entre el catalán y la lengua de signos catalana, así como sus parecidos. Normalmente, primero se usa el bimodal como soporte y después la lengua de signos, de forma que se trabajan los dos modelos de forma paralela. Tanto en vuestro trabajo como en general, hay alumnos oralistas, implantados, que usan la lengua de signos, etc. ¿Cómo lo hacen para desarrollar su aprendizaje? Es una pregunta complicada. En general, los alumnos sordos oralistas requieren de apoyos tecnológicos como son el implante coclear, los audífonos. Un niño sordo oralista con implante debe aprender en la escuela acceder al currículum y muchos otros recursos, como es el de la logopeda para el trabajo del habla y de la discriminación de los sonidos. Algunas veces supone un trabajo sin estímulos visuales ni lectura labial, ya que supone atención exclusiva hacia la comprensión de sonidos. En otros casos se practica el habla. También hay niños sordos en el modelo bilingüe que tienen implante, trabajan la lengua de signos, acceden al currículum y además disponen de una logopeda particular para practicar la atención a la lengua catalana. Cuando están en clase también hay lengua de signos, o sea que en la forma actual está mezclado. Los alumnos del modelo bilingüe usan la lengua de signos y el catalán oral y el escrito, llevan audífonos o implante. Los alumnos del modelo oralista pueden llevar audífonos o implante, pero el implante supone una dependencia fija y seguir un tratamiento con una logopeda fuera del aula. En cambio, en el modelo bilingüe se lleva a cabo dentro del aula toda la práctica. Puede que algunos profesores hablen un poco para que los alumnos se acostumbren a tonos de voz más fuertes. En las aulas oralistas el niño está integrado con niños oyentes y debe espabilarse para hacer una discriminación auditiva de los sonidos, aparte del trabajo que hace con la logopeda de forma particular. Ahora todos los alumnos tienen una gran dependencia de las nuevas tecnologías. Ha aumentado el número de personas con implante, hay audífonos digitales. Las necesidades de cada alumno son diferentes en función del contexto familiar, de un desarrollo temprano del lenguaje, en la infancia, que facilita el desarrollo o tardío, que provoca cierta dificultad en el aprendizaje, etc. Como profesora debo adaptarme a las necesidades de cada alumno, que pueden ser muy diferentes, y esto es muy difícil, y hasta ahora me he encontrado con alumnos muy diferentes. O sea, casi nunca te encuentras con una clase con alumnos parecidos, son todos muy distintos y intento adaptarme. También me gustaría decir, en relación al tema del implante coclear, hace relativamente poco ha aumentado significativamente el número de niños con implante.
Para el profesor no es fácil. Antes la mayoría llevaban audífonos, algunos no, pero el tema del implante es delicado. Muchas veces se piensa que una vez puesto ya está todo solucionado, como el tratamiento que se hace con los audífonos, pero el implante requiere de un trabajo de más horas, más tratamiento logopédica, de asociación de sonidos. Es muy delicada, no es nada fácil la educación. Además, también se piensa que con el implante se recupera la audición hasta el nivel de un oyente y no es así. Requiere su tiempo como los audífonos, aunque puede que sea un proceso más rápido. Algunos avanzan rápido, otros despacio, depende de capacidades, competencias, contexto, etc. Muy bien, ahora vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vemos a la vuelta con el programa Intersignos. En nuestro entorno social actual, la educación de los niños sordos ha avanzado poco. Algunos niños y niñas sordos fracasan en la escuela. ¿A qué se debe esto? ¿A las diferencias educativas? ¿Cuáles son las causas y cómo puede solucionarse? Se debe a que se presta mucha atención a que los alumnos hablen. Se olvida o deja de lado otras áreas, priorizando la lectura y la escritura. Por este motivo no acaba de funcionar bien. Todos sabemos que para el acceso al mundo cultural es necesario saber leer. Leer sobre diferentes temáticas sociales, historia, filosofía, literatura. El alumno debe antes aprender a leer y a escribir. Antes no había estas oportunidades porque se pensaba que trabajando el habla se facilitaba el desarrollo del aprendizaje, pero al final no se llegaba a tiempo. El contenido curricular en las áreas de matemáticas, sociales, naturales, acaban obteniendo un nivel más bajo. Por este motivo, en la actualidad la mayoría de las personas sordas adultas tienen un nivel de lectoescritura bajo. Esperamos que a partir de ahora, con el modelo bilingüe, que supone una perspectiva diferente y se preocupa más por la comprensión y la lectoescritura en todas las áreas del currículum, se pueda llegar a un nivel mínimo para poder acceder a la información, al mundo cultural, poder tener una autonomía en la lectura, poder acceder a la universidad y al mundo laboral. Como última pregunta, me gustaría saber si en vuestro trabajo en el Josep Pla y partiendo de vuestra experiencia habéis visto muchos casos prácticos. Explicadme los más importantes. Realmente te podría contar muchísimas anécdotas, te voy a contar algunas. Me acuerdo de una alumna que tuve cuyos padres eran sordos. Prácticamente no hablaba nada, casi nunca había tenido atención logopédica, pero escribía frases muy bien. Tenía una buena conciencia fonológica y continuó estudiando en el instituto como si fuese oyente, haciendo siempre los mismos exámenes y con una igualdad de oportunidades. También tuve un alumno que llegó a la escuela sin ningún tipo de comunicación, no se comunicaba con la familia y en casa tenía un comportamiento agresivo. Los padres no sabían qué hacer y al final se concienciaron que debían aprender la lengua de signos para poder comunicarse con él. Actualmente, los padres se comunican perfectamente con su hijo gracias a la lengua de signos, se han podido comunicar y también esto ha hecho que disminuyó la agresividad, por lo que se han visto como algo muy positivo. También tuve otro alumno que hablaba muy bien, pero que su evolución era muy lenta y con dificultades, siempre repetía las mismas palabras y tuvo un desarrollo cultural diferente. Otro alumno también hablaba muy bien y tuvo un buen desarrollo. Con los audífonos aprovechaba sus restos auditivos, lo que le supuso una buena ayuda. Tuve un alumno que usaba la lengua de signos porque en su familia lo usaban y otro que sus padres no sabían lengua de signos, pero tenía una configuración perfecta, mientras que el otro, al estar tan acostumbrado, signaba haciendo una economía del lenguaje y su configuración era regular. Realmente son muchas situaciones y ahora mi compañera de trabajo se explicará algunas más. Basándome en mi experiencia en la educación de niños sordos, a veces se piensa que se signa directamente y ya está, pero en realidad esto es muy delicado. Para que realmente hagan una comprensión lectora no se puede signar directamente, sino que se debe acompañar el texto y a veces cambiar algunos signos porque a veces los signos no concuerdan con el significado.
Es un tema muy delicado y no se puede asignar como si fuese un idioma más, sino que a veces para una mejor comprensión se debe adaptar el signado. Son cosas que descubres con la experiencia. Hace poco, casualmente, hubo un encuentro de alumnos sordos de distintos colegios de Cataluña. Vino un alumno de origen filipino que al descubrir que había profesores sordos, pregunté si podíamos conducir, si estábamos casados, si teníamos hijos. En este encuentro de alumnos sordos se sorprendió de que en el mundo naciesen niños sordos y se quedó como aliviado. Fue realmente una anécdota. Ya hemos terminado la entrevista sobre la educación. Ha sido muy interesante para todas las personas sordas y oyentes que nos están viendo y que habrán aprendido mucho. Os quiero dar las gracias por esas explicaciones tan buenas. Saludos y nos vemos en el próximo programa de Intersignos. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Senadis, www.senadis.gov.cl. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe.
BitLab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BitLab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.